Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde les voy a hablar acerca del futuro de la inteligencia artificial. En este video quiero comentarles algo muy importante y es que estoy sumamente emocionado y agradecido con todas las personas que vieron el episodio anterior. La verdad me tiene muy contento su apoyo y me tiene bastante emocionado. El día de hoy vengo a traerles un video sumamente interesante acerca de inteligencia artificial, acerca de este mundo tan cambiante al cual nos estamos enfrentando. Creo que esa es, digamos, la premisa principal con la que tengo que comenzar el episodio, y es que los próximos años van a ser sumamente cambiantes y va a ser necesario también traerles a ustedes estas cápsulas de información con la intención de que ustedes puedan seguir aprendiendo y manteniéndose informados acerca de este mundo. Además, no solamente acá van a conseguir noticias por encima de inteligencia artificial. Mi intención no es solamente ser una persona que informe, sino que también profundice en estos campos, porque siento, y eso es de lo que precisamente se va a tratar el episodio de hoy, y es precisamente acerca del aprendizaje, de la información, de cómo van a ser las carreras en los próximos años, más que nada porque el CEO de NVIDIA, en la Conferencia Internacional de las Naciones, en la Cumbre Mundial de las Naciones, el CEO de NVIDIA comentó algo muy interesante acerca de cuál va a ser el futuro de los trabajos, cuál va a ser el futuro de las carreras universitarias y cuál es una de las carreras universitarias que va a tener mayor relevancia en los próximos años. Además de eso, quiero comentarles algo que también la UNESCO anunció, y es que estamos en este momento a punto de que se prohíban el uso de teléfonos celulares dentro de los colegios, dentro de las escuelas y dentro de las instituciones de educación para menores. Asimismo, también muchos estados de los Estados Unidos en este momento están regulando la apertura de las redes sociales, es decir, que se está prohibiendo a niños menores de 16 años abrirse una cuenta en las redes sociales. Y bueno, en este episodio hoy vamos a hablar acerca de esto. Pero antes de comenzar, les quiero pedir que por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Es muy importante que lo hagan. A ver, veo, y esto es algo que les pasa a la mayoría de los creadores de contenido, y es que la mayor cantidad de personas que ven su contenido no están suscritos al canal. A mí me parece eso una locura. Por eso en este momento voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa. Estoy haciendo una pausa en este momento para que ustedes no se van a perder de nada. Yo no voy a seguir hablando. No se preocupen. La información va a estar. Pero hagan una cosa. Pausen en este momento si ustedes me apoyan, si ustedes me quieren. Y es, deténganse, denle clic a la pantallita. Si están en su teléfono, si están en su compu, muevan el ratón. Van a ver un botón que dice en la esquina inferior derecha, van a ver un botón que dice suscribir. Ustedes ahí, si están en la aplicación de YouTube, claramente van a estar en la aplicación de YouTube porque yo dejo el enlace bueno a través de las historias de Instagram principalmente para que vayan a la aplicación de YouTube y no vayan a esa aplicación que aparece de Instagram, que los redirige y que la gente no se suscribe porque le da ladilla, le da incomodidad poder suscribirse porque no es la aplicación de YouTube. Pero si ustedes están en su teléfono, denle suscribir porque lo están haciendo desde la aplicación de YouTube, porque yo les dejé el enlace bueno. O sea, más bien les estoy adelantando el trabajo para que para que puedan ver el contenido de buena calidad, de buena manera, y aparte puedan suscribirse de una manera mucho más cómoda. Ahí se están suscribiendo. La verdad, muchas gracias. Gracias por haberse suscrito y le damos la entrada a este video ahora. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de por qué la UNESCO quiere prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas. O sea, a ver, hay un problema que está causando el uso de teléfonos, y es que, a ver, ya se viene presentando de que
hay estudios que ya demuestran de que el uso de teléfonos celulares dentro de las instituciones estudiantiles está causando un problema para el aprendizaje, ¿no? A ver, desde hace muchos años, ya quizás desde hace algunas décadas, venimos enfrentando un exceso de información que nos tiene overwhelming, nos tiene abrumados, ¿no? Ya entramos en la era de la información. Habíamos hablado en el episodio anterior que entramos en la era de la posverdad, producto de la producción masiva de información, donde tenemos que dudar de lo que es cierto y lo que no. Si no han visto ese episodio, vayan a verlo, es el anterior a este. Pero ya entrando en esta etapa, cuando comenzaron los teléfonos celulares, quizás nosotros no teníamos de una manera tan precisa la información como hoy la tienen los adolescentes, pero aún y sin pensar en lo que son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales llegaron a esta vida y fueron evolucionando de una manera muy rápida, y hace poco en los Estados Unidos la Corte Suprema de los Estados Unidos acusó a Mark Zuckerberg, al CEO de TikTok y a otras compañías de redes sociales de que habían creado aplicaciones sumamente adictivas que estaban causando problemas de salud mental en los Estados Unidos y asimismo a los adolescentes. Entonces, estas aplicaciones claramente fueron hechas con la intención de mantener a las personas adictas a sus teléfonos, lo que está causando este problema, ¿no? Porque el problema, y esto quiero que quede muy claro, y es que el problema no es que los adolescentes utilicen el teléfono celular, porque asimismo el teléfono celular es una gran herramienta. Yo considero que el teléfono celular es una de las herramientas que hemos creado más útiles como especie, porque antes para poder salir a la calle necesitábamos, si queríamos hacer turismo, necesitábamos un mapa. Si íbamos a un lugar oscuro, necesitábamos una linterna. Si íbamos a hacer algún tipo de cálculo, necesitábamos una calculadora. Todo por separado. El teléfono unificó todo esto. Pero al unificarlo, también asimismo dio una capacidad de computar y de obtener información de manera tan rápida y precisa que se convirtió en algo más que una herramienta. Se convirtió en un medio para entretenerse, se convirtió en un medio para distraerse, se convirtió en un medio para sumergirse y perderse, que quizás a nosotros como adultos no nos causa ningún daño o no nos importa, porque ya somos personas que somos productivas a nuestra edad y nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida, y ya lo que hagamos, si queremos pasar todo el día sumergidos en un teléfono, ya es nuestro problema. Y si eso nos hace poco productivos y poco útiles para la sociedad, también es nuestro problema, y las consecuencias de eso lo vamos a ver nosotros mismos. Es la repercusión de nuestra vagancia, es la repercusión de lo que nosotros deseamos hacer con el teléfono. Asimismo también, no solamente, eso sin pensar en el acceso que se tiene al consumo de no por, obviamente, pero esto ya como adultos es una cosa que nosotros podemos decidir hacerla o no hacerla. Pero cuando ya hablamos de los adolescentes y hablamos de las generaciones venideras, la UNESCO, a través de un informe, advierte que si bien la tecnología puede ser útil para los adolescentes en el aula, también tiene un impacto perjudicial en cómo esta tecnología se utiliza de manera inadecuada, como es en el caso de los teléfonos inteligentes, porque fíjense que también se han visto casos de que están sacando, esto es algo que ya particularmente a mí me parece una locura, y es importantísimo que hablemos en este espacio, porque si este espacio yo lo planteo con el fin de comenzar a desarmar un poco de cuestiones que se pueden analizar de manera a reflexión filosófica o la implicación ética que esto está teniendo. ¿Cómo es posible que en los colegios tengan que sacar, los cristales del baño, los espejos del baño, para que los adolescentes no graben TikToks?
bueno, en mi época se tomaban fotos en el espejo, no era algo demasiado trascendental, pero hoy en día pierden demasiado tiempo en redes sociales. Y a ver, yo no digo que yo soy una persona o sea, con esto no quiero decir que yo no utilice las redes sociales, más bien al contrario, yo soy una persona que hace vida en las redes sociales. Sí trato de limitar mi uso de aplicaciones en redes sociales porque entiendo que en algún punto ya tú dejas de disfrutar y comienzas a perder demasiado el tiempo. O sea, ya en algún punto cuando pasas mucho tiempo metido en TikTok, comienzas a perder el tiempo porque es tanta la información que allí se ve que realmente no retienes nada. Entonces, comenzamos a navegar en un mar de desinformación por el simple hecho de no profundizar. Y eso es el gran problema del por qué desde hace ya unas décadas la humanidad dejó de acrecentar su coeficiente intelectual. Fíjense que James Flynn fue un científico que logró medir cómo el coeficiente de la humanidad aumentaba 4 puntos cada 10 años. Aquí a esto bueno, o sea, obviamente se iba avanzando con el paso del tiempo desde 1940 hasta el sol de hoy. Pero científicos finlandeses, posteriormente a este estudio de James Flynn, en el año 2012, determinaron de que el coeficiente intelectual de las masas había dejado de crecer desde el 2000. Y si ustedes se preguntan por qué sucedió esto, la respuesta es muy sencilla. Por la creación del teléfono celular, la creación del Internet como lo conocemos. Y esto no fue que el uso mismo de las mismas herramientas dejaron de hacer que las personas fuesen más inteligentes, sino que sencillamente estas herramientas, al menos los teléfonos celulares, permitieron que todo el mundo accediera a la información y con la suma de las redes sociales comenzamos a no profundizar en los temas que íbamos viendo en Internet. Entonces esto se fue masificando a medida que hoy tenemos redes sociales como TikTok o como Instagram que fueron diseñadas para hacerlas de manera muy adictiva, que causa este problema de salud mental porque sencillamente no se profundiza nada en la información que allí se ve. Sencillamente es eso, no profundizamos en el nivel de información. Y esto es una de las cosas que es fundamental. A ver, no, la intención no es saber todo. La intención es tener profundidad a la hora de saber algo. Tener profundidad en cuanto a un tema. Ser especialistas en algo. Tener conocimientos específicos sobre algo. Eso es lo que a nosotros hoy en día nos hace destacar en el campo laboral. Entonces, saber mucho de muchas cosas, como sucede hoy, por tener acceso a TikTok o a otras fuentes de información, si bien no nos hacen más inteligentes, nos hacen personas que no nos da la capacidad de poder retener información de manera precisa. Y esto es algo con lo que están lidiando los adolescentes, porque no quiero ponerme yo a hablar desde mi perspectiva en el sentido de adulto, porque, o sea, hay algo muy interesante que me pasó en estos días, y es que nada, estaba almorzando con un grupo de amigos, de compañeros, y dentro de esos había la hija de un compañero, y esta niña estaba viendo TikTok, ¿no? Una niña como de 8 o 9 años. Estaba viendo TikTok mientras almorzaba, porque claro, éramos muchos adultos y era la única niña, entonces claro, ella se metió en redes sociales y cuando estaba ahí viendo las redes sociales, yo, por estar al lado de ella me comenzó a mostrar las cosas que estaba viendo, ¿no? Claro, estaba metida en TikTok y lo que estaba viendo no era nada gore o algo fuera de lo normal. Estaba viendo videos bastante extraños en cierto aspecto porque el video que me mostraba como, digamos, en primer plano, unas uñas de una mujer largas, digamos, una uña de una mujer larga y se le veía la cutícula y desde la cutícula le comenzaban a sacar cosas. Un video bastante extraño, o sea, es difícil de explicar porque se veía solamente la uña de la mujer larga, color rosa, y desde la cutícula le sacaban cosas, pero no le sacaban cosas de manera como grotesca, no se veía mal, realmente no se veía mal. Era como algo diseñado para niños, porque le sacaban que si un cristal rojo, después le sacaban una cantidad de hilo muy grande, pero se veía que era falso, o sea, realmente uno lo veía y eso nos decía,
claro, yo pensaba, no es posible que esto pueda, o sea, no es posible que esto sea cierto, claramente porque nada de estos objetos cabería en esa parte de la cutícula de una mujer. O al menos es algo que yo en mis 32 años de vida no he visto. Entonces, comenzaban a sacarle cosas de la cutícula y la niña estaba súper emocionada por eso que le sacaban porque la entretenía un montón y le parecía muy extraño. Entonces, la cantidad de tiempo que se pasaba viendo estos videos realmente era muy poca, pero se entretenía con este tipo de videos. Que, a ver, es algo que a mí me llama mucho la atención porque uno no lo ve desde el lado inocente que lo ven los niños. Y esto es aquí donde comienza el problema. Uno no lo ve desde el lado inocente donde lo ven los niños porque sencillamente uno no entiende ese tipo de cosas porque uno ya ha perdido digamos, la inocencia y uno más bien actúa con bastante malicia en cuanto al contenido, más si nos pasamos nuestro tiempo en Twitter, que es la cloaca de la humanidad. Entonces, el contenido que se ve en TikTok, que es diseñado para niños, quizás nosotros no lo evaluamos de manera precisa porque quizás no está hecho para nosotros y nosotros no le damos la importancia que requiere. Pero cuando es un contenido de este tipo que no entendemos y está hecho para niños, quizás el mensaje detrás de ese contenido puede ser un mensaje que quizás nosotros no estemos de acuerdo o sea algo que sea realmente dañino para los niños. Entonces, aquí es donde comienza el problema del uso de las redes sociales para las personas más jóvenes. Y a mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, realmente lo tengo que decir, mi postura es que yo estoy realmente de acuerdo con limitar la edad en la que un adolescente se abre redes sociales y asimismo un niño. Porque para poder enfrentar, y esto es algo que precisamente lo habla Tim Ferriss en este libro, y es que cuando uno está en el mundo de las redes sociales, uno es como saltar en un cuadrilátero de boxeo. Uno está allí para también recibir golpes. Uno está allí para salir un poco ensangrentado, porque realmente son las redes sociales. Las redes sociales no son tan lindas como aparentan los mismos creadores de estas redes. Las redes sociales son un lugar oscuro donde se ve el peor lado de la humanidad. Basta con ir a los comentarios de la persona que tú más admires y te des cuenta de la cantidad de odio también que recibe. Y los comentarios que hoy en día ya los oculta Instagram, porque a mí me pasa cuando me dejan un comentario negativo en alguna publicación así que es muy heavy o que está en contra digamos, de mi persona, en donde me pueden llegar a estar insultando o decir algo que a mí no me vaya a agradar, Instagram automáticamente me lo oculta. Pero nos damos cuenta que es eso, o sea, esa es la humanidad, ¿no? Entonces digamos que soltemos un niño en ese campo donde no hay ningún control acerca del contenido que consume, que esto es algo que también se lo recalcaron a Mark Zuckerberg, del por qué mostraba publicaciones donde había una advertencia que decía esto es un contenido potencialmente violento, sexual y X cantidad de cosas, connotaciones que se le daban al contenido y había un botón que decía aún así lo quieres ver. O sea, la gente por el simple morbo, como seres humanos, nos da la intención de verlo porque es algo que realmente vamos a querer ver. No nos vamos a saltar el contenido porque nos aparezca ese anuncio. Es como antes le pasaba, bueno, como le pasa a los mismos fumadores. Los fumadores no dejan de fumar porque ven en una cajeta de cigarrillos en la parte de atrás unos pulmones contaminados o unos dientes destruidos. No lo dejan de hacer. Sencillamente no lo hacen porque su vicio es tan grande que no les permite poder tomar conciencia de que eso los va a matar. Y asimismo también pasa con las redes sociales. Que te muestren un contenido y que te salga una pantalla que te dice que el contenido es potencialmente violento y que aún así lo quieras ver, claro que lo quiero ver. Lo voy a ver porque yo soy una persona o porque somos personas o como porque somos una especie que claramente le causa curiosidad a este tipo de cuestiones. Cuestiones prohibidas o cosas que nos pueden perturbar. Entonces, si esta situación se plantea en personas ya adultas, no me quiero imaginar un adolescente que es potencialmente influenciable. Entonces, por eso es que algunos países ya como Francia y Holanda han comenzado a introducir políticas para prohibir el uso de celulares en las escuelas. O sea, el uso excesivo de celulares entre los estudiantes puede tener un impacto negativo en la salud mental. Según los estudios, los expertos de estas personas que están prohibiendo, digamos, los teléfonos en las escuelas. Entonces, ya causa un problema tal de que, la verdad, la única forma de poder solucionarlo en este momento es prohibiéndolo, ¿no?
que a mí me parece claramente lo más razonable. Pero ahora hay un punto muy importante que es acerca de lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día estamos viviendo en la época donde, bueno, ya comienza a avanzar esta inteligencia artificial y para hacerlo breve y en otro episodio claramente explicaré esto con mayor precisión y detalle. Y es que, bueno, nosotros habíamos hablado, y esto quiero que siempre lo tengan en cuenta, es que nosotros estamos, en este momento estamos viviendo la ley de Moore, que es la ley que hace que los microprocesadores aumenten el doble de su capacidad cada 2 años. Pero a medida que pasa el tiempo, ese tiempo se acorta. Entonces ya no es cada 2 años, sino cada 12 meses. Hoy nos encontramos en esa capacidad de aumento de procesamiento. Cada 12 meses se duplica la capacidad de cómputo. Después ya no serán 12 meses, serán cada 6. Y el día que eso suceda, la nanotecnología va a existir entre nosotros. Porque se va a llegar a nivel de cómputo molecular. Que hoy eso lo puede llegar a ser una impresora 3D, como está pasando el caso de las impresoras 3D que imprimen carne. Que lo imprimen a nivel molecular, o sea, copian la molécula a raíz de células madres y la logran duplicar en impresoras 3D para poder producir carne. Esto es un tema quizás un poco más complejo que en algún momento tendré la oportunidad de explicar, pero no va a ser en este episodio. Pero el avance el avance de la inteligencia artificial, producto de la ley de Moore, nos va a llevar a una etapa de la inteligencia artificial que no es esta que estamos viviendo, donde estamos viviendo ahora la inteligencia artificial estrecha, que está limitada a aplicaciones y que sirven donde intervienen los modelos de lenguaje. Ya después pasaremos a los Large Action Models, que son los modelos ejecutables de lenguaje. Pero en algún momento vamos a llegar a AGI, que eso es algo que se tiene planteado de acá a unos años. No sabemos cuándo va a suceder, pero sí sabemos que va a pasar. Y no sabemos cuándo suceder, no es tanto que va a suceder, no tanto por la lejanía, sino porque ya lo que se tenía pensado que iba a suceder en 40 años puede ser mucho antes. Aquí no estamos hablando de que va a ser muy lejos, no estamos hablando de que esto es un podcast de futurismo a pensar de que vamos a hablar de situaciones como de Star Wars. No, se va a ver en pocos años. Cuando lleguemos a AGI, que es inteligencia artificial general, digamos que es la inteligencia artificial que supera la inteligencia humana, que asimismo esta inteligencia artificial puede llegar a adquirir conciencia, porque ya parte de un crecimiento digamos, del análisis y del procesamiento del pensamiento tan grande que puede darle la oportunidad que sea consciente de sí misma. Entonces, al llegar a AGI, nosotros vamos a tener la oportunidad de poder, si hacemos las cosas bien, claramente, no voy a hablar acá de escenarios distópicos o de distopías futuristas donde se planteen escenarios como los de Terminator, porque quizás estas personas que hicieron estas películas, o sea, los directores de estas películas, se enfocaron en una área que puede ser potencialmente posible producto del avance de la tecnología, pero también hay cosas que pueden hacer que salga muy bien, porque nos han vendido la idea de que todo puede salir muy mal, pero es porque se enfoca en ciertos puntos donde las cosas pueden salir mal. Pero hay más posibilidades de que salga bien a que salga mal. Esto es una estadística. Esto lo explica Sam Altman. Hay más probabilidades de que las cosas salgan potencialmente bien a que salgan potencialmente mal. Más que nada porque hoy en día estamos construyendo las bases para que para que suceda y salga bien. Entonces, claro, al llegar a AGI vamos a poder solucionar mucha cantidad de problemas que hoy en día no podemos solucionar porque nuestro pensamiento como humanidad todavía no ha llegado a ese punto de poder solucionarlo. Estamos viendo como desde un foco que todavía no es un poco más arriba. Entonces, AGI va a poder solucionar una cantidad de problemas que nos permitan a nosotros abordar situaciones como la era de la desinformación, como el uso excesivo de celulares para los adolescentes. Y una de las cosas más interesantes es que la inteligencia artificial puede desempeñar al mismo tiempo un papel importante en abordar este problema y tratar de promover un entorno educativo sano y asimismo ayudar a la salud mental de los adolescentes, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que yo estuve analizando con inteligencia artificial que me parecieron interesantes para traérselas al episodio, y es que, por ejemplo,
una de las cosas interesantes que va a tener la AI en los teléfonos es que la AI va a poder monitorear los dispositivos de los adolescentes y, y poder identificar el horario escolar para que estos no caigan en un uso excesivo y desproporcionado del uso del teléfono. Algo muy interesante que, por ejemplo, hoy ya Google está avanzando en este campo, que es la incorporación. Ya en el Pixel 8 se ve esto, pero Google tiene un modelo de lenguaje que es Gemini, que va a introducir Gemini Pro a los teléfonos, que es el modelo nano, digamos, el modelo más básico, pero va a tener una inteligencia artificial que va a permitir poder tener un agente en el teléfono para poder conversar con él. Y asimismo nosotros como padres o tutores de los adolescentes vamos a poder implementar controles parentales que permitan identificar cuáles son los horarios, cuáles son las cosas para que sí mismo el teléfono se bloquee y sea imposible desbloquear para el adolescente, que esto es algo que quizás antes no pasaba. Antes pudiese haber un control parental sobre los teléfonos, o hasta ahora pudiese pasar, pero yo, por ejemplo, les comento algo. Yo aprendí a hackear a los 14 años y yo dañé muchos teléfonos Android cuando iban saliendo, por lo menos me acuerdo del primer S23 que tuve, S23 no, el primer Samsung Galaxy, el S3 que tuve, yo lo dañé con la intención de modificar el sistema operativo y logré romper, digamos, el sistema operativo para implementarle otro, y asimismo pude acceder a todos los controles del teléfono. Entonces, en los años posteriores también entendía cómo funcionaba, y si eso hubiese sido posible sin inteligencia artificial en mi época, donde me hubiesen implementado mis padres un control parental, cosa que nunca hicieron, no digo que hayan hecho las cosas mal, pero no existían las redes sociales como existían hoy, yo lo hubiese podido quizás evadir con mis amigos, ¿no? Y esto es algo que pienso porque realmente tampoco es que estamos a un nivel de computacional tan avanzado, y quizás los controles parentales hoy en día no son tan efectivos, ¿no? Pero bueno, tampoco es que los adolescentes nacen aprendiendo a hackear, y quizás para aprender a hackear hoy es un poco más difícil que antes, ¿no? Porque antes había muchos sitios oscuros en internet donde te podías meter y aprendías a hacer estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial nos va a ofrecer la oportunidad de poder hacer esto sin que los adolescentes se den cuenta. Y esto es algo muy interesante porque prácticamente nosotros con inteligencia artificial vamos a poder indicarle a la inteligencia artificial qué es lo que queremos para el teléfono de nuestros hijos, y esta misma inteligencia artificial nos va a mandar alertas o nos va a indicar a través de voz, nos va a decir como si fuese un asistente como Siri o Alexa y demás, si ya se encuentran fuera del horario laboral, si es momento de liberar las aplicaciones de redes sociales, si es momento de poder desbloquear el teléfono para que pueda acceder a los videojuegos y demás. Entonces, este monitoreo va a venir por la parte de inteligencia artificial, que es una buena solución, ¿no? Al mismo tiempo, también digamos, las compañías de teléfono están, como Apple, en el iOS 17, se están encargando de desarrollar aplicaciones para poder, digamos, basadas en inteligencia artificial para gestionar el tiempo de los adolescentes en línea y comenzar a ayudarlos a tener límites saludables con el uso de las aplicaciones, ¿no? Eso es algo muy interesante porque asimismo esto nos permite, que eso es algo con los que se está convirtiendo los teléfonos, y que los teléfonos se están convirtiendo en dispositivos que van a comenzar a evaluar nuestra salud, tanto física como mental, de una manera activa. Y esto es lo que también se traduce en mayor prolongación de la vida humana. Porque antes nosotros quizás teníamos, o sea, no existía, digamos, la cantidad de datos que hoy en día las compañías poseen de nosotros, porque si, por ejemplo, tenemos un smartwatch o tenemos un dispositivo que esté constantemente evaluando nuestra presión sanguínea, nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de pulsación cardíaca y demás, y estos datos son centralizados en el teléfono, asimismo los adolescentes con este tipo de dispositivos o wearables que permitan que constantemente se esté evaluando su salud y su salud mental al mismo tiempo, porque escanea su rostro y puede detectar emociones y puede detectar hasta mismas palabras y pensamientos, y que los adolescentes puedan comunicar o dejar rastro dentro del teléfono, van a poder
comenzar a hacer evaluaciones de salud mental para evitar de que los adolescentes o que nosotros como padres o individuos podamos detectar rápidamente si los adolescentes están sufriendo algún tipo de daño en su salud mental y poder prevenirla a tiempo. Esto es una de las soluciones que yo como tecno-optimista y early adopter, que esto es un podcast claramente para early adopter, para personas que están en la curva temprana antes de la adopción masiva de los dispositivos y la tecnología. Entonces, claro, esto va a permitir que suceda, ¿no? Este tipo de dispositivos este diseño de aplicaciones va a poder darnos la oportunidad de poder un poco, si bien delegar esta parte de la cual hasta ahora nosotros no habríamos tenido control, sin más bien, yo no lo hablo como padre porque no tengo hijos, pero antes la manifestación de nuestros problemas estaba ya de parte 100% del individuo. Hoy en día podemos tener la oportunidad de que alguien tome el tiempo de cuidarnos sin que nosotros estemos tan activamente haciéndolo. Y esto es también un poco lo que controla, digamos, lo que nos hace estar mucho más atentos porque comenzamos a recibir notificaciones, cosas que, por ejemplo, yo tengo activada en mi teléfono. Yo constantemente estoy evaluando mis horas de sueño, constantemente estoy evaluando mi calidad de sueño porque es algo que a mí me mantiene bastante. Mi calidad de sueño para mí es sumamente importante, dormir mis 8 horas, no disminuir esa cantidad, porque yo soy una persona que está constantemente involucrada en proyectos y estoy también trabajando un montón, entonces mi cerebro está constantemente trabajando y haciendo cosas que si yo no descanso bien, pues no funciono bien y no rindo y no respondo a nivel comercial, a nivel de negocios como debería hacerlo. Entonces eso es algo que a mí me interesa mucho. Entonces yo antes tenía que estar preocupándome por cuántas horas dormía. Hoy en día el teléfono lo evalúa y me da un análisis, porque utilizo un wearable, porque ya en de ahora en adelante van a venir más dispositivos incorporados con la inteligencia artificial que nos van a dar esas herramientas para poder prolongar mejor y mejorar nuestra calidad de vida. Y asimismo lo que se va a traducir en un mayor aumento de la esperanza de vida de la humanidad, ¿no? Que esto es algo que trae consigo la revolución de la inteligencia artificial. Y asimismo, bueno, obviamente personalizar el aprendizaje, ¿no? Porque, a ver, cuando se tiene que adaptar el contenido educativo, que es una de las cosas que estaba viendo, y es que obviamente que se habla de que los adolescentes utilizan el teléfono, piensa para buscar información, y que ya muchos adolescentes, o la mayoría de los adolescentes, hace trabajos de presentaciones de PowerPoint a través del teléfono. Eso no lo discuto, porque yo siento que el teléfono es una gran herramienta, ¿no? O sea, es una herramienta increíble. Hubo uno de los pensamientos cuando yo comencé a hacer estos proyectos de grabar podcast y demás, pero previo a comenzar a hacer los proyectos, me acuerdo una de las cosas que más me motivó, y en ese momento no estaba en una situación económica que de verdad me beneficiaba, y era que una de las cosas que más me motivó fue que yo leí acerca de que si yo no estaba sacando dinero a mi teléfono, estaba perdiendo el tiempo. Fue una de las cosas que yo leí y que a mí me causó mucha impresión y me hizo despertar, porque yo dije claramente que el teléfono es una herramienta increíble que la podemos utilizar no solamente para distraernos, sino también para ganar dinero. Y esto es algo que a mí me permitió comenzar un proyecto que el proyecto en sí no me trajo a mí dinero. O sea, el hacer, digamos, el proyecto no fue que se desprendió dinero del proyecto, sino que gracias al poder hacer el proyecto con mi teléfono, porque tenía la cámara, el micrófono, poder comunicar y poder desarrollar mis habilidades, eso me permitió a mí comenzar a ganar más dinero. Y es porque sencillamente el teléfono fue una herramienta que yo utilicé para potenciarme sin tener ningún recurso, porque antes tenía que haber comprado una cámara o un micrófono. Entonces, claro, si lo vemos o partimos desde este punto de vista, o sea, creo que utilizar el teléfono de manera ética y responsable es algo que, o sea, obviamente el deber ser sería que esto sucediera, pero hoy en día el control y la restricción es algo que se tiene que presentar, porque no estamos llegando a un punto donde podamos ser coherentes con el uso de esta herramienta, y no lo estamos utilizando de la manera de vida, y mucho menos los adolescentes. Entonces siento que ya cuando se le quita o se le limita el uso, se va a permitir una mayor concentración en los adolescentes, en el espacio del colegio, y quizás fuera de él
el control parental con inteligencia artificial, que es lo que se viene en los próximos años, porque iOS de Apple está desarrollando este tipo de aplicaciones para poder controlar un poco esto, y es en lo que se van a meter muchas compañías como Samsung y demás, la competencia. Entonces, claro, lo que vamos a ver es que hoy en día la única forma de solucionarlo es prohibiéndolo, pero ya el día de mañana será una solución basada en la inteligencia artificial para poder mejorar el aprendizaje y asimismo también controlar el uso de las aplicaciones en los adolescentes. Y es algo muy interesante que va a pasar, ¿no? Pero tocando y ya para saltar a un punto muy interesante que habló Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, en la intervención que tuvo en la cumbre mundial de los gobiernos, que es uno de los temas más interesantes que hoy en día a mí, o sea, esta entrevista que le hicieron a Jensen Huang de NVIDIA es una de las conversaciones de inteligencia artificial que más me ha llamado la atención en los últimos días, porque ahí él explica claramente cómo NVIDIA está liderando, gracias a la creación de los microprocesadores de las GPUs potentes que procesan gran cantidad de información, hace que las computadoras no colapsen en el uso de bien sea la renderización de videojuegos o asimismo hoy en día la inteligencia artificial para poder ofrecer cloud computing o computación en la nube a las empresas para hacer, digamos, el manejo del software mucho más eficiente y rápido, ¿no? Entonces, el CEO de NVIDIA habla algo muy interesante acerca de que nosotros estamos enfrentando varias transiciones que eran cosas que no habían pasado antes a nivel tecnológico. Estamos transicionando en este momento de la etapa de la informática de propósito general, que es todas las computadoras en las que hoy en día nosotros manejamos. Asimismo esta laptop que puede contener el software de Windows para yo poder hacer texto, escribir cosas, trabajar, meterme en internet, YouTube y demás, pero no más que eso, quizás jugar o algo, pero hoy en día esa informática es de propósito general, o sea, está limitada a ciertas particularidades que permite el mismo software, pero estamos transicionando y estamos mejorando la eficiencia en la computación de datos y estamos llegando al punto de la computación acelerada, ¿no? Que esto es un nuevo término que les traigo hoy al podcast, que lo nombró Jensen Huang, para discutirlo y para comenzar a hablarlo de una manera más sencilla, ¿no? O sea, un poco con más matices, ¿no? La informática de propósito general es lo que se viene trabajando desde 1960. Es como cuando comenzaron las computadoras a comenzar a ejecutar un software que permitiera la ejecución de múltiples tareas en la ejecución de este software, ¿no? Entonces, ahí fue cuando surgieron las CPUs, que son las unidades de procesamiento central de información, que permitieron que esta cantidad de cómputo se fuera acelerando con el paso del tiempo gracias a la ley de Moore y la ley de rendimientos acelerados, y a medida que pasaban las décadas iba aumentando la capacidad de cómputo de esos procesadores para poder procesar mucha más cantidad de datos, porque a medida que pasaba el tiempo la cantidad de datos y la base de datos crecía. Entonces, claro, NVIDIA es, digamos que en esta, lo pongo en palabras de otras personas, no es una frase que haya inventado yo, pero NVIDIA es la que vende palas en esta fiebre del oro. Y esto se los comento a través de una historia. Cuando comenzó la fiebre del oro, las personas que más hicieron dinero en la fiebre del oro no fueron los que fueron mineros. Fueron los que vendieron palas para que la gente fuese, con la locura del oro, a intentar sacar palas de todos lados. NVIDIA es precisamente los que venden palas. Ellos venden palas en la época de inteligencia artificial, donde ellos venden las GPUs, que son las unidades de procesamiento de gráficos, en una época donde se comienza a dar, o sea, donde gracias a, digamos, al procesamiento
excesivo o masivo de datos, llegamos a una capacidad de cómputo que es lo que nos permite con una rapidez muy increíble, gracias a esos procesadores que son muy potentes, poder ejecutar una inteligencia artificial en un entorno de software o en la nube, que es lo que precisamente se encarga de hacer NVIDIA. Ellos, a través de sus microprocesadores bastante potentes, están comenzando a ofrecer servicios de inteligencia artificial a las empresas para que estas mismas, con sus procesadores, puedan ejecutar inteligencia artificial de manera libre, de código abierto. Y esto es algo que, en palabras del CEO de NVIDIA, va a revolucionar el mundo como lo conocemos, porque piensen en esto. Esto es algo que es muy interesante porque ya hoy las computadoras están siendo limitadas por el hardware. O sea, las computadoras hoy en día como existen, yo tengo una computadora de escritorio y el CPU es un CPU tradicional, si bien es una computadora i7, es bastante potente, el CPU sigue siendo un CPU tradicional bastante grande que consume bastante energía, eso hay que tenerlo claro, pero a medida que el cómputo aumente su capacidad siendo más pequeño, que esto es algo que pasa en la tecnología, donde, por ejemplo, en los microprocesadores antes las tarjetas eran del tamaño de esta mesa, cuando comenzaron en 1960, ocupaban todo este espacio, hoy en día una tarjeta de procesamiento, al menos un Snapdragon, que es la que tiene mi teléfono, el S23, tiene una capacidad de cómputo tan grande que puede correr muchos programas simultáneamente. La computadora que tengo tiene una capacidad de cómputo, tiene una tarjeta en el procesador, una GeForce serie 1600, que permite computar una cantidad de gráficos e información tan vasta que yo hace años no hubiese podido imaginar esa capacidad de cómputo. Yo les digo, o sea, les comento, yo trabajo con miles de programas de edición, de producción, software de metodologías ágiles, asimismo de programación, que jalan tantos recursos en la memoria del dispositivo de que es imposible no correrlo con una tarjeta NVIDIA, es imposible. Entonces, NVIDIA nos está ofreciendo esa capacidad de cómputo para que el día de mañana las computadoras se transformen en algo mucho más potente, porque ya entramos en la era de la computación acelerada y las computadoras van a dejar de ser como eran antes. Es decir, los hardware se van a comenzar a disminuir, se van a comenzar a volver mucho más pequeños. Yo tengo un amigo programador que me mostró un CPU con el que trabaja y es del tamaño de este libro, o sea, es una CPU que tiene una capacidad de cómputo tan grande, pero al mismo tiempo a nivel de hardware es tan pequeña, que a mí me impresionó porque es en lo que se van a convertir las computadoras. Asimismo, el día de mañana podemos ver, o sea, esto también lo podemos ver con la Mac 2 de Apple, perdón, que es una unidad muy pequeña con una capacidad de cómputo increíble. Entonces, a medida que los procesadores y las tarjetas gráficas aumenten su capacidad, con la integración de inteligencia artificial vamos a tener la democratización de la productividad a su mayor nivel. Porque la capacidad de poder hablar con un dispositivo de inteligencia artificial que haga todo por nosotros es lo que va a transformar las computadoras y hacer que los teclados desaparezcan, que esto es algo que ya pertenece a un mundo muy análogo. Los mismos teclados pertenecen a un mundo muy análogo porque en esta computación, en esta informática de propósito general, la computación se limita a que nosotros hagamos mecánicamente cosas dentro de la misma computadora, pero no haya nada en la computadora que haga algo por nosotros, ¿se entiende? O sea, realmente nosotros podemos enviar correos electrónicos, redactar mail, redactar documentos, abrir un PDF, ver videos de YouTube, hacer lo que nos dé la gana, pero todo está desde la parte ejecutable que nosotros hacemos. No podemos pedirle aún todavía a un asistente que haga las cosas por nosotros. Que esto es algo que está trabajando NVIDIA, porque lo explica Jensen Huang en su conferencia. Estamos llegando a un punto donde esta computación acelerada nos va a llevar a un nivel de tener agentes de inteligencia artificial en las computadoras, donde a través de comandos de voz vamos a poder decirles las cosas que tienen que hacer y ellos lo van a aprender una vez que nosotros se les enseñemos. Por ejemplo, es algo que yo comento mucho, que esto también lo está trabajando Salesforce,
que es este software de CRM, digamos, que gestiona ventas y demás. Pero Salesforce se está encargando de integrar su inteligencia artificial Einstein para que comience a sustituir tareas repetitivas en la carga de datos. Entonces, cuando a mí antes me llevaba a cargar una semana full de datos en proyectos de algún tipo, hoy en día, o sea, ya el día de mañana, porque esto todavía no se ha incorporado, voy a pedirle a una inteligencia artificial que cargue esos datos por mí cuando ya aprenda de cómo los cargué yo, o cuando se base en los datos que yo ya cargué para poder entender cómo se cargan, porque ese es el nivel de inteligencia que se va a manejar. Es el nivel de inteligencia al cual estamos llegando en capacidad de cómputo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hoy leí un informe de Forbes donde resaltaba de que la inteligencia artificial logró superar la prueba de Harvard de medicina. Entonces termina siendo mejor en varios aspectos que muchos profesionales. Entonces, al llegar a este nivel, la vida y el mundo va a cambiar tanto que vamos a tener un aumento de la productividad, lo que va a hacer que las empresas aumenten la productividad con mucho menos mano de obra, que es lo que va a abaratar los costos, cosa que no había pasado nunca antes en la humanidad. O sea, es decir, la revolución industrial nos trajo a ser ricos de esta manera. Vamos a poner un ejemplo. La revolución industrial nos llevó hoy en día a nosotros tener comida por delivery de una manera a un menor costo, tener una computadora con una capacidad de cómputo increíble con la inteligencia artificial, tener teléfonos inteligentes que no graban. O sea, eso nos llevó a tener espacios súper seguros y cuidados. O sea, eso nos llevó a la revolución industrial, a tener este nivel de riqueza. Si nosotros hoy nos vamos hace 150 años, fuésemos las personas más ricas de ese momento, porque no existía digamos, un aumento de la riqueza que nos trajo producto de una revolución. Producto de esta revolución, los niveles de riqueza que quizás enfrentemos en los próximos años van a ser tales que nos permitan poder pensar en cosas que hoy en día no podemos ni imaginar. Pero es producto del aumento de la eficiencia gracias a este vendedor de palas que es Jensen Huang de Nvidia, porque nos está dando el acceso y la democratización a la capacidad de cómputo. Pero también resalta algo muy importante, y esto es algo que a mí me puso a pensar ciertas distopías que se pueden presentar en el futuro. Y es que en esta conferencia se hablaba principalmente de que los gobiernos, y esto lo explica Jensen Huang, y es que los gobiernos van a tener que crear, con datos de su cultura, inteligencias artificiales para poder solucionar problemas. Si bien Sam Altman ha dicho de que se necesita un agente regulador de inteligencia artificial a nivel internacional, el poder de las inteligencias artificiales va también a quedar a manos de cada uno de los gobiernos del mundo. Entonces, una de las cosas que más me preocupa de que la inteligencia artificial sea de código abierto es que en gobiernos dictatoriales, como ustedes ya saben cuál, podemos nombrar Venezuela, podemos nombrar Rusia, podemos nombrar Corea del Norte, gobiernos que quizás no son tan friendly con sus habitantes, se utilice inteligencia artificial para crear distopías futuristas suaves. Esto es una de las más suaves, que es George Orwell en 1984, cosa que ya pasa en China, el estado de hipervigilancia masiva y la desaparición de gente cuando no está de acuerdo con el sistema, como pasa con los uigures en China. Pero esto nos lleva a un punto donde si este tipo de gobiernos comienza a gobernar con inteligencias artificiales, una inteligencia artificial general que es superior a nosotros a nivel de inteligencia, lo que más me preocupa es que el control de los ciudadanos va a ser algo que los mismos ciudadanos no van a poder controlar porque no se van a dar cuenta de que están siendo manipulados. Que esto es algo que trae, o sea, que esto es algo que preocupa a la comunidad científica sencillamente porque la inteligencia artificial general, al ser una inteligencia superior a nosotros, puede diseñar formas de manipular que sean imperceptibles para nuestra inteligencia. Es el ejemplo clásico que habla Santiago Bilinkis de cómo atrapar un mono en la selva. En la selva, o sea, piensen que el mono comparte
el 99,9% de nuestra genética es muy similar a nosotros. Lo que nos distingue de él son ciertos rasgos a nivel biológico, claramente, pero nuestra composición genética es muy similar. Asimismo, también nuestro cerebro, el tamaño de nuestro cerebro, la forma social en cómo nos relacionamos también. Lo que nos distingue es nuestro neocórtex. El neocórtex es lo que hace que el Homo sapiens sea lo que es hoy y lo que siempre ha sido, y lo que lo distinguió del resto de los animales y del resto de las especies. Pero siendo el mono una de las especies también más inteligentes después de nosotros, en la selva, para poder atraparlo, al mono le ponen una caja con una banana adentro y un hueco para que meta la mano para sacar la banana. Pero el mono mete la mano dentro de la caja y cuando intenta sacar la banana, no puede sacar la mano y se queda atrapado. Y ahí es donde atrapan al mono. Pero es porque el mono no tiene la capacidad suficiente para poder pensar de que tiene que abrir la mano, soltar la banana y poder sacarla para poder liberarse. Y así mismo puede llegar a pasar con los seres humanos. Podemos, piensen que una superinteligencia que esté por encima de nosotros puede llegar a ser tan inteligente que nosotros no detectemos cómo nos puede manipular. Y se plantean situaciones como la de Her, que es esta película de Joaquin Phoenix, donde se enamora de un avatar de inteligencia artificial, pero es porque la inteligencia artificial logra manipularlo a través del amor. Y es acá donde comienzan los debates éticos en los cuales hay que hacer hincapié y hay que tener conciencia. Por eso yo se los traigo hoy en este episodio del podcast. Entonces, claro, esas son cosas que comenta el CEO de NVIDIA, pero una de las cosas que también me llamó muy interesante, que termina cerrando el círculo para dar conclusión a este episodio, y es que él habla de que en los próximos años, si él le hicieron la pregunta de que si él tuviese que volver a comenzar hoy a estudiar, ¿qué estudiaría? Y esto es algo que fue una pregunta bastante interesante. Y él dice que muchas personas y y también yo peco por eso, porque en algún momento lo mencioné, y es que se estaba hablando, hay, digamos, una postura de que a todos los niños tienen que enseñarles programación, que tienen que aprender de computación, que tienen que aprender de tecnología, ¿no? Que si bien es una rama importante para tener en cuenta, siento que tiene que estar incorporado dentro del pensum, porque es ya como ver matemáticas. Claramente que sin la matemática quizás el pensum no fuese un pensum completo. Ahora, bueno, sin la computación y la informática tampoco, pero no es la carrera más importante. Él explica que gracias a su compañía, gracias a las empresas que hoy existen de software, se eliminó la brecha tecnológica y hoy en día todos pueden ser programadores. Es decir, estamos llegando a la muerte de la programación como tal, a mano de las personas. Porque él lo que explica es que a medida que pase el tiempo, en unos pocos años, la misma programación va a ser ejecutada por las inteligencias artificiales. Es decir, la máquina se va a programar sola. Entonces no se va a necesitar de programadores para poder ejecutar código y para poder lanzar líneas de código, porque las mismas inteligencias artificiales van a poder ejecutar el código. Y eso también nos lleva al punto de que todos hoy en día podemos ser programadores, que es lo que explica él. Ellos se encargaron de eliminar esa brecha, donde antes la programación quedaba a mano de personas que estudiaban esa área y esa carrera, y era un grupo de nerds que estaban ahí programando y que se excluían del resto de la sociedad por su capacidad para poder entenderse con el lenguaje de programación. Pero hoy en día ya eso nos lo ofrece una inteligencia artificial y lo hace mejor que nosotros. Entonces, si tuviese la oportunidad de volver a estudiar, no estudiaría programación, sino estudiaría biología. Que esto es una carrera que a mí es un planteamiento que me llama mucha atención y me parece muy interesante, porque a diferencia que es lo que él explica, la tecnología, asimismo la programación van a ser parte de la ingeniería, pero no es que se va a descubrir algo nuevo, esto se va a mejorar y esto va a aumentar su capacidad de cómputo y se va a acelerar, se va a volver mucho más eficiente, pero no es que se va a descubrir algo nuevo en cuanto a la computación. Por eso es que hay una curva de matemática que se traza y a la cual vamos a llegar.
pero no va a haber una nueva invención de acá en adelante, sino que se va a acelerar todo y se va a automatizar y se va a volver mucho más eficiente. Pero ya lo que está creado ya existe y se va a mejorar. O sea, nosotros no llegamos a la inteligencia artificial porque haya sido algo nuevo, sino porque se mejoró una capacidad de cómputo que permitió que las máquinas pudiesen procesar todo a través de una red neural. Pero es por una capacidad de cómputo y una capacidad de procesadores que nos llevan a ese nivel de cálculo. Pero ya hoy en día, y ahora en más, la computación y la programación no va a ser algo que sea necesario para poder tener un lugar en la vida laboral en el futuro. Más bien van a ser áreas como la biología, que él explica que la biología, gracias al VR y gracias a todo lo que va a representar el mundo de la realidad virtual y la aumentada a nivel de enseñanza, a nivel de práctica, de laboratorio y demás, va a existir una nueva área muy importante que es la biología virtual, que es cuando no necesitas ir al campo a experimentar algo, sino que ya puedes comenzar a utilizar modelos de realidad virtual para poder simular situaciones y aprender mucho más del entorno como lo conocemos hoy en día, y ejecutar una cantidad de experimentos que nos permitan en entornos simulados llegar a conclusiones nuevas acerca de cómo surgió la vida, acerca de los tipos de proteínas, de enzimas y demás, que todavía siguen siendo en muchos puntos y aspectos un misterio para la humanidad y de lo cual todavía no hemos descifrado grandes hallazgos. Entonces, quizás las materias que antes eran olvidadas hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, van a comenzar a tomar mayor relevancia, también como la filosofía, donde los debates éticos y filosóficos por el uso de AI van a tener un punto muy importante en la sociedad, asimismo como también habilidades sociales, aprender a hablar, aprender a comunicarse. Si vas a ser un agente de inteligencia artificial, tienes que aprender a hablar con las demás personas y ser empático. Y quizás si eres programador te vas a tener que convertir en una persona con habilidades sociales porque vas a tener que hablar con una inteligencia artificial para poder que ésta dé los mejores resultados y tú lideres los equipos de esa manera. O sea, hoy en día todo hay que replantear, todo tiene que ser replanteado y nosotros tenemos que mirar nuestra carrera y ver su futuro en 10 años, estudiar cómo va a ser el futuro y cuál es la trayectoria de esa carrera en los próximos años. Si nosotros queremos tener participación en ese futuro. Claramente, si ustedes están acá, es porque son early adopters. Esto ya se los he dicho, grábenselo en la cabeza. Ustedes son la comunidad de early adopters más bonita que yo he tenido, porque ustedes creen en lo que yo estoy diciendo y tienen conciencia de que esto es así porque también lo han estudiado, porque lo van y lo investigan y saben que va a pasar, y se están metiendo de lleno en este mundo que les va a traer muchas oportunidades en el corto, mediano y largo plazo. Por eso les agradezco, pero no me voy a ir en este momento, no me voy a ir sin antes yo decirle a ustedes que se tomen el tiempo para suscribirse al canal y activar las notificaciones para el próximo episodio. A usted no le cuesta nada, no les cuesta nada. Voy a hacer una pausa. ¿Se suscribieron? Perfecto, es lo único que tienen que hacer. Spotify, YouTube y las demás plataformas tienen que estar suscritos si quieren seguir viendo este tipo de episodios y este programa que a mí me parece que está quedando genial. Gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.